Con profunda alegría le damos la bienvenida a todos los participantes que se unen a nosotros a este segundo taller bíblico de la Escuela del Seminario Villa Paulo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Ante las muchas palabras que hoy nosotros escuchamos, qué bonito sería que se unan a nosotros en esta experiencia de escuchar el testimonio, las palabras de algunos hombres y mujeres que, consagrados a Dios, quieren transmitir un mensaje. Y con esta motivación, juntos encomendémosle nuestra vida, nuestra vocación y nuestro entendimiento a nuestro Señor, para que todo lo que recibamos sea para gloria de nuestro Salvador. Juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, mi buen Jesús, por el don de la vida, pero especialmente por la gracia que nos das de escudriñar día con día tu palabra. Te pedimos que ella sea para nosotros la luz que nos guíe siempre por el buen camino, que sea nuestro motor que nos impulse siempre a orar bien, y que al reflexionar este mes en el Evangelio de Mateo logremos ver el papel tan fundamental que cumples tanto para la salvación de la humanidad como para nosotros mismos en nuestra persona, en nuestra parte muy humana, en nuestro ser, en nuestra cotidianidad. Te damos gracias y te alabamos, y que mediante la inspiración que infundes en estos expositores logren transmitirnos, Señor, las grandes sabidurías que de ti provienen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra paz. Si tú eres nuestra paz.
noches para todas las personas que se conectan a este segundo taller bíblico virtual titulado El Evangelio de Mateo, libro del origen de Jesús, el Mesías. En este segundo taller bíblico virtual vamos a tener la oportunidad de escuchar a algunos sacerdotes y a una hermana quienes nos van a profundizar, nos van a adentrar en unos textos bíblicos desde su experiencia. Ellos se han especializado en la palabra de Dios. La palabra de Dios hace parte del centro de sus vidas. Ha inspirado muchos de sus estudios y quieren compartir con nosotros un mensaje. Este taller bíblico tendrá 3 momentos. Un primer momento para introducirnos en el Evangelio de Mateo, en su eclesiología, en el modelo de iglesia que él presenta. Un segundo momento para profundizar en la figura de San José, el cual ha sido propuesto por el Papa Francisco este año como el modelo que debemos seguir para ejercer una paternidad en medio de nuestra sociedad. Y un tercer momento en el cual profundizaremos en algunos textos del Evangelio de Mateo, un acontecimiento de la vida de Jesús, una parábola, un discurso, un acontecimiento, un encuentro de Jesús. Esperamos que esta experiencia reflexiva en la que nos acompañarán algunos ponentes sea para nosotros un momento de enriquecimiento para nuestra fe, para fortalecer nuestro espíritu y nuestro amor por la palabra de Dios. Este primer encuentro lo va a dirigir el padre Alberto Torres de la Congregación de la Misión. Él ha estado en misiones tanto en Europa como en Colombia, un padre formado en teología dogmática que se encuentra actualmente en Colombia como vicario en la parroquia Santiago Apóstol y como formador aquí en Villa Paul. El tema que va a compartirnos se titula Mateo y Eclesiología, una introducción. Bueno, un saludo de paz y de bien a todos. San Vicente de Paúl diría que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Estamos en esta semana, en este mes bíblico, desde aquí, desde el seminario de Villa Paúl. Como hemos dicho ya en muchos momentos, en muchas ocasiones, nos detendremos en este mes sobre el Evangelio de San Mateo. Inicio yo con esta introducción al Evangelio. Me han pedido las generalidades del Evangelio de San Mateo y más que generalidades, pues miro a Mateo, el Evangelio de Mateo, desde el enfoque eclesiológico, desde un enfoque eclesiológico. Pudiéramos decir que Mateo es el Evangelio eclesial. Y bueno, hay una frase en el Evangelio que parece ser que desvela la intención del autor e incluso desvela quién es el autor. Esa frase está en Mateo 13:52 y dice: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. No podía definirse mejor. Este autor se compara con un escriba, o sea, con un estudioso, con un habituado a leer y a releer en continuación la ley y los profetas. Gustaba de la belleza de la palabra, gustaba de la belleza de la ley, de la escritura, de la ley y de los profetas. Gustaba de eso que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Le parecía que lo comprendía. Él gustaba de su belleza. Lo sentía como un tesoro sin fin. O como dice un rabino, tenía la impresión de encontrarse frente a un pozo, y a un pozo muy profundo. Y cada vez que tiraba dentro del pozo el balde, salía este balde lleno de oro. Por eso un día se hace discípulo del reino de los cielos, o sea, de Jesús,
y comenzó a ver este tesoro, ese pozo del Antiguo Testamento, esa palabra de la ley y de los profetas, lo comenzó a ver desde Jesús. Comenzó a ver el tesoro con los ojos de Jesús. Era el mismo tesoro, pero ahora todo era esplendoroso, luminoso. La opacidad se había desaparecido y los datos oscuros se volvían día por día más claros. Lo que era antes opuesto, ahora se fusionaba. Y esa unión entre ellos, de un modo nuevo e impensado, daba una luz inmensa. La luz de Cristo. Y comprendió que esa luz de Cristo recorría todo el Antiguo Testamento. Y así recorría los textos antiguos de principio a fin. Era como una línea luminosa, armoniosa, continua, que crecía incesantemente en luminosidad hasta concentrar todos sus rayos en Cristo luz. Jesús daba sentido a cada detalle. La ley de Moisés, los profetas, aparecen ahora como guía del nuevo pueblo. Dice Pablo en los Gálatas que el Antiguo Testamento es el pedagogo del nuevo, ¿no? De manera, dice Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, que por tantos siglos había educado poco a poco a la humanidad y sobre todo a Israel para conducirlo todo a Cristo. El camino recorrido de los hombres y del pueblo de Israel en particular no fue fácil después del pecado, pero la ley y los profetas preparan y revelan a un Dios misericordioso que ha guiado a todos hacia Cristo, el Hijo de Dios nacido como hombre de una virgen. Dios ha hecho todo con amor, entendiendo sobre todo a Israel, su pueblo, su hijo primogénito. Con sus promesas ha ayudado mediante la profecía a mirar hacia adelante, a esperar en la verdadera y definitiva salvación que solo en Cristo encuentra su definitivo cumplimiento. Yo creo que así es en síntesis, ¿no?, el descubrimiento que hizo aquel escriba, que se vuelve discípulo del reino y ahora, de frente a tal luz, lleno de amor por su comunidad, siente la necesidad de sentarse a escribir de modo nuevo para anunciar a todos la novedad de Cristo. Un escriba que se hace discípulo de Cristo y que en esa meditación del Antiguo Testamento descubre que todo el Antiguo Testamento se ilumina, adquiere luminosidad, adquiere unidad en Cristo. Habiendo descubierto ese tesoro, entonces ahora cree que es necesario comunicarlo a su comunidad y se sienta a escribirlo y escribe eso que nosotros tenemos ahora como el Evangelio de San Mateo. Y lo hace de un modo nuevo para anunciar a todos el acontecimiento de Cristo. Con el sí, Cristo aparece entonces como el sí de Dios a todas las promesas. Ahora entendía de verdad lo que Jesús había dicho un día: no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlo, sino a darle cumplimiento. De modo perfecto, a llevar cada caso a su cumplimiento. Esto es cuanto nos dirá Mateo en su Evangelio. Y lo harás hablando sobre todo de Israel, su pueblo. Buscará convencer a su pueblo que Cristo es el Mesías prometido, de hacerle entender a su pueblo que más allá de las promesas antiguas hay aquellas
hay también aquellas que involucran a la humanidad entera, a los que Israel debe abrirse para reconocer que Dios llama también a los paganos a ser partícipes de las mismas promesas, a ser en la fe hijos de Abraham. He allí el problema, porque no todo el pueblo aceptó que el sí de Dios, que el Mesías esperado, no era solo para aquel pueblo, sino que ahora Dios quería que toda la humanidad fuera su pueblo. El mensaje no lo acogieron todos, ni siquiera la mayoría de Israel. Y leyendo el Evangelio de Mateo, nos sentiremos un poco tristes, ¿no? Con pesar de que lo hayan rechazado. Pero notaremos que hay un resto, que hay una parte de Israel que acoge la palabra, ¿no? Que acoge este mensaje. Un pequeño resto que ha acogido a Cristo y que todos ellos, con ellos, formará un solo pueblo. Y se cumplirá así las promesas hechas a Abraham. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las estirpes de la tierra. Así pues, estudiar a Mateo, reflexionar a Mateo, leer a Mateo en este mes de septiembre, es aprender a ser iglesia. Y aprendiendo a ser iglesia veremos que en Mateo es inconcebible, es imposible vivir como cristiano de modo individual. Si lo que Mateo nos quiere hacer ver que de ese pequeño resto nace la iglesia, entonces no podemos pensar el que este pueblo se piense solo individualmente, sino que siempre será eclesial. Imposible vivir como cristiano si no se vive el ser iglesia. Es sobre esta base que incesantemente se desarrollará la comprensión del lector, o mejor de los lectores de Jesús, que en Mateo habla a su comunidad. Jesús habla en el Evangelio de Mateo a su comunidad, a este pueblo, a este nuevo pueblo, al nuevo Israel, y que es la iglesia. Jesús dice, lo vemos, ¿no?, en el Evangelio, cuando en Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿De qué o de quiénes está formada la iglesia? ¿Cómo debe presentarse al mundo la iglesia? Pues lo encontramos en el Evangelio de Mateo, todas esas respuestas. Mateo dice, por ejemplo, que la iglesia es la comunidad de hermanos. Jesús la quiere jerárquica, una iglesia de hermanos, una iglesia fraternal, donde hay una jerarquía. La quiere jerárquica, pero nos dice que quien se considere grande debe hacerse pequeño, siervo de todos. Y a los que guían a la comunidad les dice: ustedes todos son hermanos. La iglesia, la comunidad de los hermanos. La iglesia es una fraternidad, es una familia. Jesús dice: quien hace la voluntad del Padre mío que está en los cielos, ese es para mí hermano, hermana y madre. Mateo 13, versículo 50. Es una familia que vive la corrección fraterna. Mateo 18, 15 a 16. Es una familia donde se vive la reconciliación, el perdón mutuo. Mateo 18, 21, 35. La iglesia tiene como miembros privilegiados a los pobres, a los humildes, a los no violentos, a los perseguidos por causa de la justicia, a los operadores de la paz, a los que tienen hambre y sed de justicia. Porque el mismo Jesús
les ha prometido a ellos que ellos serán partícipes del reino. Bueno, la iglesia, dice Mateo, es la comunidad en donde los humildes, los niños, los pequeños, dice que centran de verdad, cuentan de verdad, porque saben que el Padre los privilegia y a ellos les revela el reino de Dios. Entonces la iglesia es la comunidad donde los privilegiados son los débiles, los pobres, porque el Señor dice que de los que son como ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y si los marginamos o los escandalizamos, dice: ay de ustedes, ay de nosotros. No podemos ser iglesias, no podemos ser solo iglesia los sacerdotes, los obispos, los papas. Son parte de la iglesia, pero no son la iglesia. La iglesia encuentra su verdadera riqueza, su verdadera nobilidad, su verdadera, el verdadero centro del reino, ¿no?, en las personas simples, que son objetos privilegiados de la bondad divina. Son estas personas que viven en la simplicidad, en el escondimiento, en el heroísmo de su fe, que hacen agradable a Dios su iglesia. La iglesia está llamada a difundirse en todo el mundo, está llamada a ser fermento de bien en la sociedad, viviendo y testimoniando a todos la santidad del Padre. Y está llamada, nos estamos llamados a ser santos, llamados a la santidad. La iglesia es una sociedad humana, expandida en el mundo entero. Solo al final el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles, a reunir a sus elegidos. Pero mientras dura la historia, la iglesia vive en la diáspora y no soporta fronteras. La iglesia está en medio del mundo, en medio de los hombres, para anunciar la bondad de Dios. Y como en la medida en que lo vayamos leyendo y viéndolo desde esta óptica eclesiológica, iremos entendiendo que vive en medio de los hombres para anunciar la bondad de Dios, privilegiando, como ya lo hemos dicho, a los pobres, a los humildes, a los que hemos ido segregando, ¿no? Hoy el Papa Francisco, entendiendo la iglesia de esa manera, nos dice que salgamos a las periferias precisamente a anunciarles a los pobres que de ellos es el reino de los cielos. La iglesia es una sociedad humana expandida en el mundo entero, y solo al final podemos decir que el Señor mandará a sus ángeles. Pero bueno, es importante también subrayar que la iglesia vive en la diáspora, mientras dura, y que no soporta fronteras. Ella sabe que los primeros llamados son los hebreos, son nuestros hermanos mayores, pero sabe que el Señor la ha dispersado por el mundo, para enseñar y hacer discípulos a toda la gente. La iglesia, entonces, es una comunidad en la cual Cristo vive. Lo ha dicho él mismo y mantiene su palabra, ¿no? Y la palabra es esa: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Y termina diciendo además el Evangelio, el último versículo del Evangelio de San Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es el espacio donde vive Cristo. No basta por ahora esta pequeña introducción, o como me han pedido
no bastan estas generalidades. Este pequeño ensayo, ¿no? Este pequeño ensayo que busca, que explora, analiza, interpela, evalúa, ¿no? Lo que leemos en el Evangelio, desde esta óptica, ¿no? Leyendo el Evangelio, que es lo que buscamos, que lo podamos leer durante este mes con la ayuda de los hermanos que durante todos estos días tendrán desde el Evangelio de Mateo también una meditación. Son 5, me parece, y cada uno tomará uno de los signos donde Jesús se hace presente en su iglesia como el Jesús, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Que viene a traernos su bondad. Leyendo el Evangelio sentiremos en continuidad a Jesús junto a nosotros y la bondad del Padre que nos revela mediante el Espíritu Santo. La bondad del Padre que se nos revela mediante el Espíritu Santo. Aprenderemos a conocerlo como el único y verdadero Maestro, como el que nos une en una sola familia, sin distinción ninguna. Él nos siente a todos como hermanos y se siente como el hermano primogénito en medio de nosotros. Será un verdadero descubrimiento la lectura del Evangelio de San Mateo y será un continuo descubrimiento de nosotros mismos. Entenderemos profundamente quiénes son para Jesús y para el Padre, quiénes somos. Entenderemos, ¿no?, quiénes somos para Jesús y para el Padre, y sentiremos que el Espíritu nos une a todos en comunión fraterna. Bueno, yo qué les puedo decir después de haber intentado pues analizar o hacer este ensayo a partir de la lectura del Evangelio y de lo que he leído aquí y allá, es que ánimo, coraje, que el Evangelio sea de verdad aquella palabra de Dios que guía nuestras vidas. Nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen María, ella que acogió la palabra, que meditó la palabra, que hizo que la palabra se hiciera carne en ella. Ella que interceda por nosotros y nos ayude también a nosotros a hacer la carne. Muchas gracias y bueno, bienvenidos todos a este mes bíblico. Que San Vicente y todos los santos vicentinos en este mes también en que lo celebramos, pues sean también como nuestras guías, nuestras luces para seguir el camino de Jesús en medio de los pobres. Amén. Muchas gracias.